Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarlos cada día. Los valores fundamentales de esta nación, nuestra posición en el mundo, nuestra democracia, todo lo que ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos está en juego. Es por eso que hoy anuncio mi candidatura para la presidencia de Estados Unidos. Otro nombre se suma a la competencia demócrata por la nominación del partido para las elecciones del 2020. El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció oficialmente que entra en la carrera por la nominación presidencial a la Casa Blanca. Tras meses de especulaciones, de rumores, hoy confirmó a través de un video en la internet que se presentará a las primarias. El político de 76 años ya fue aspirante presidencial en 1988 y en 2008. En Washington, Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, el ex vicepresidente Joe Biden, durante la presidencia de Barack Obama, se lanza a las elecciones presidenciales del 2020 sumándose a una veintena de candidatos demócratas. Es el único con un mensaje bastante centrista, abogando por el aborto, también defendiendo a la clase media y preocupado por el cambio climático. De hecho, sus aliados ven como una fortaleza este tipo de mensaje, pues aseguran que puede servir en los estados conocidos como el cinturón oxidado. Esos estados que durante la presidencia de 2016 Hillary Clinton perdió y le costaron la presidencia, porque recordemos que durante los años 80 sufrieron un gran declive después del cierre de varias manufacturas, la pérdida de trabajos y que causó un impacto en la economía. Las especulaciones en torno a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos del ex vicepresidente Joe Biden terminaron. En un video compartido en su cuenta de Twitter, el político de 76 años confirmó la noticia. Hoy anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Amigos, Estados Unidos es una idea que es más fuerte que cualquier ejército. En la grabación, Biden aprovechó para cuestionar la gestión del actual presidente Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos asignó una equivalencia moral entre los que propagan el odio y los que tienen el valor de oponerse a él, y en este momento supe que la amenaza para esta nación era diferente a cualquier otra que hubiera visto en mi vida. El ex vicepresidente se refirió a las palabras que Trump profirió luego de que se desatara la violencia en Charlottesville, tras las tensiones raciales en 2017. Estamos en la batalla por el alma de esta nación. Creo que la historia nos hará recordar 4 años de este presidente y todo lo que abarca como un momento aberrante en el tiempo. Pero si le damos a Donald Trump 8 años en la Casa Blanca, alterará para siempre y fundamentalmente el carácter de esta nación. Biden tendrá que medirse en las elecciones primarias del Partido Demócrata para aspirar a su candidatura de cara a los comicios de 2020. Minutos después de que Biden anunciara, el mandatario estadounidense Donald Trump no tardó mucho en darle la bienvenida a esta contienda electoral en un tono bastante sarcástico por medio de Twitter. Por otro lado, analistas aplauden que se haya lanzado Biden después de meses de especulación y aseguran que será un buen aliado para Latinoamérica. Bienvenido a la carrera, dormilón Joe. Solo espero que tenga la inteligencia, con muchas dudas, para llevar a cabo una campaña primaria exitosa. Será desagradable. Usted estará tratando con personas que realmente tienen algunas ideas muy enfermas y dementes, pero si lo logra, lo veré en la puerta de salida. Ha apoyado públicamente a todo este proceso que está ocurriendo en estos momentos. Vía Twitter anunció que había que apoyar a Guaidó y anunció que había que apoyar al pueblo venezolano. Es una posición muy importante, sobre todo en contraste con las posiciones de otros candidatos demócratas, por ejemplo como Sanders, quien ha sido muy digamos, esquivo con este tema y no quiere hablar de Maduro como dictador ni nada de eso.
Biden participará esta noche en un evento con simpatizantes y el lunes también tendrá otro acto de campaña y se espera que comience a hacer campaña por estados como Iowa, que son los primeros en votar. Esa es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por la información. Ahora bien, ¿quién es Joe Biden? ¿Cuál ha sido su trayectoria política dentro de los Estados Unidos? Carlos Figueroa está con nosotros y hacemos un repaso del perfil de quien fuera vicepresidente de Barack Obama y hoy se lanza a participar en las primarias para llevar la candidatura del Partido Demócrata a las elecciones en el 2020. Carlos, buena tarde. Buenas tardes, Idania. Saludo a toda la audiencia. Joseph Robinette Biden, mejor conocido como Joe Biden, es abogado y político. Es miembro del Partido Demócrata. Él sirvió como el vicepresidente número 47 de los Estados Unidos, lo decías, bajo la administración de Barack Obama. Entre 1973 y el año 2009 se desempeñó como senador por el estado de Delaware. En junio de 1987 anunció por primera vez su candidatura a las primarias del Partido Demócrata, esto de cara a los comicios presidenciales del año siguiente. Pero sus intenciones se vieron rápidamente truncadas. Él fue acusado de haber plagiado el discurso electoral del entonces líder del Partido Laborista del Reino Unido, Neil Knock. En 1988 sufrió 2 aneurismas cerebrales y fue hospitalizado, lo que terminó convirtiéndose en una salida inmediata de la carrera por la presidencia. 10 años después, en el 2008 lo volvió a intentar, pero quedó de 5º lugar. Rápidamente decidió retirarse de la contienda. Joe Biden se convierte en uno más en esa lista de una veintena de dirigentes políticos del Partido Demócrata que espera llevar esa bandera y enfrentarse, en principio, al candidato republicano, el actual presidente, Donald Trump, si nada extraordinario ocurre. Buenas tardes, Idania. Gracias, Carlos. Gracias por ayudarnos a ampliar el perfil de este hombre que entra en la carrera política para alcanzar esa nominación. Gracias a Carlos Figueroa. Son las 5:12 minutos, hora Costa Este. Para hablar de esta candidatura, del panorama del Partido Demócrata, de cómo puede o no inclinarse la balanza, quiero saludar a Javier Massa, consultor y analista político demócrata. Señor Massa, bienvenido, buena tarde para usted. Idania, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo para ti y todos los amigos que nos siguen en NTN 24. Señor Massa, finalmente entra Biden en esta contienda de las primarias. ¿Tendrá mejor suerte? ¿Podría tener mejor suerte en esta oportunidad? Bueno, Idania, dicen que a la tercera va la vencida y esta es la tercera y es definitivamente la vencida para un hombre que tiene 76 años, está al límite prácticamente de iniciar este proyecto político. Empieza con buen pie, es un hombre que se le ha visto siempre con mucho respeto, mucha simpatía. Como consultor político, te digo, tiene una imagen fabulosa, no tiene mayores cuestionamientos, relativamente su hoja de servicios está limpia. Ese incidente que yo considero poco menos que una anécdota de la mujer que lo denunció por un beso en el cuello, de manera totalmente extemporánea, con un cálculo político, algo que pasó hace mucho tiempo y ahora lo denuncia, no creo que realmente le haga mayor daño. Pero Joe Biden, y Dania, ha tenido siempre algo que lo ha marcado: no reúne fondos. O sea, en todos sus esfuerzos anteriores que ustedes bien han mencionado en el reportaje que acabamos de ver, no ha logrado reunir suficiente capital para su proyecto político. Vamos a ver si esta vez le va mejor. Va a tener una competencia interna muy fuerte y el pulso, el ánimo del elector. Acuérdense que esto es una elección interna, el ánimo dentro del Partido Demócrata creo que no lo favorece mucho. Si quieres podemos hablar de eso. Sí, por supuesto, hablemos de eso, porque ya lo mencionó. Además, no lo favorece, ¿por qué? Es decir, ¿qué pasa dentro del Partido Demócrata, ese ambiente al que usted se refiere? Esa es la pregunta del millón. Mira, en este momento está un poquito confuso el panorama. Acaba de entrar recién Biden a la contienda electoral hace unas horas, pero pequeños sondeos, no hablemos de encuestas, sería demasiado prematuro, obviamente. Pequeños sondeos siguen colocando a Bernie Sanders arriba de él, con más o menos margen. Yo te diría que en ese momento, de lo que hay en la vitrina para la interna demócrata, lo mejorcito es definitivamente, y no lo menciono en orden en particular, Bernie Sanders y Joe Biden. Es lo mejor que hay en este momento. Ahora, te decía yo que el pulso no lo favorece por una sencilla razón. Bernie Sanders ha venido haciendo campaña desde que perdió la interna con Hillary Clinton hace 4 años.
¿Okay? O sea, él sigue y ha estado ahí en el ojo mediático, en el foco de la tormenta política, sigue golpeando con sus mensajes, no se ha desconectado de su base, y la base electoral que le dio el triunfo al Partido Demócrata en las últimas elecciones intermedias, en las cuales los demócratas le quitaron la Cámara Baja, o sea, el equivalente a la Cámara de Diputados, a los republicanos, fue básicamente por el voto joven, millennial, básicamente millennial, y el voto femenino. Sanders prácticamente se ha adueñado de ese enorme colchón electoral, y entonces le queda muy difícil a Biden en un momento en que el Partido Demócrata tiene una tendencia muy fuerte a la izquierda. Biden es un hombre de centro, le va a tocar una batalla muy dura para posicionarse como la alternativa. Y además los demócratas están pensando no solamente quién debería ganar la contienda electoral, sino quién le puede ganar la elección a Donald Trump. Ese es el partido estelar, ese es el componente de fondo. Y ahí estamos recién empezando un poquito a colocar las piezas en su lugar. Cuando vean los debates, claro, tengamos los debates, va a haber debates internos. Por cierto, comienzan en junio los debates internos, los debates primarios del Partido Demócrata. Empezaremos a ver cómo se mueven las fichas para arriba, para abajo, y eso quizás nos dé una idea más clara de qué es lo que puede pasar. Ahora, señor Massa, como consultor político, frente a Donald Trump, ¿quién para usted haría un mejor papel? Si tú me haces la pregunta así a boca de jarro, yo en este momento te diría, si tú me dices por quién apuesto, apostaría por Bernie Sanders, definitivamente. ¿Por qué? Bernie Sanders, entre Bernie Sanders y Trump, es decir, vamos al voto polarizado. Correcto, exactamente, tú lo has dicho. Quien mejor puede polarizar la cosa, y sería parte de una estrategia para ganar una elección, sería Bernie Sanders. O sea, Biden, que me parece un hombre extraordinario, además que ha sufrido muchísimo en su vida personal, perdió a su esposa y a su hija en un primer momento, a su hijo mayor por un cáncer cerebral. Es un hombre que ha sufrido muchísimo en lo personal, que va a sonar horrible lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Le puede ayudar eso inclusive a obtener más votos por un efecto de simpatía, además tercer intento, ya está mayorcito. O sea, eso sí le puede generar un arrastre con un sector. ¿Suficiente para ganar la nominación? Eso lo tenemos que ver. Pero tu pregunta era, ¿quién lo puede polarizar más? Definitivamente Bernie Sanders. Además, Bernie Sanders tiene dos componentes. Primero, que es un hombre mayor, ya está casi arañando los 80 años, tiene ya un mercado electoral bien definido, y el propio Trump, con su discurso de extrema derecha, ha polarizado también el ánimo electoral de este país, y quien mejor compensa esa polarización hoy por hoy es definitivamente Bernie Sanders. Ahora, hay quien piensa que Bernie Sanders se lleva el partido hacia la izquierda, usted lo mencionaba, y que Joe Biden lo tiene más al centro. La pregunta es, el electorado en los Estados Unidos, el propio electorado demócrata, ¿qué prefiere? ¿O hacia dónde se inclinan sus preferencias? Se va a inclinar, mi querida Idania, a quien más le solucione sus problemas. Tal como pasó, la elección intermedia la ganaron los demócratas porque más allá, y fue un acierto como estrategia electoral, más allá de hablar de temas políticos y de entrar a la discusión partidaria o las diferencias ideológicas, fueron muy pragmáticos. Y yo anticipo que la interna va a ser pragmática. ¿Qué le dijeron a los electores? Nosotros vamos a defender el Obamacare, o sea, el acceso a los seguros médicos financiados por el gobierno para las personas que no lo pueden pagar. Eso era todo, Idania, y simplemente le dijiste a la gente, yo voy a cuidar que tú sigas teniendo atención médica y que no te falte un hospital cuando lo necesites. Suficiente razón. Los republicanos nunca pudieron entrar en esa discusión porque no estuvo en su agenda, y Trump intentó luego decir que le va a sacar una opción. Hace 2 meses y medio estamos esperando cuál es esa opción. Entonces, si la cosa va por ese lado, probablemente tendremos un racimo de propuestas muy concretas, y Sanders se manejó muy, pero muy bien en la campaña interna, hablando de seguro médico para todos, universidades públicas gratis para todos, vamos a acabar con las deudas de los préstamos estudiantiles. Vamos a intervenir la banca. Mira que eso fue tremendo, intervenir la banca y Wall Street para que no haya monopolios bancarios que nos asfixien a los ciudadanos norteamericanos. O sea, probablemente vaya por ahí la cosa de temas muy concretos, más que hablar de diferencias ideológicas partidarias.
Ahora, señor Massa, frente a Donald Trump, Bernie Sanders, a Biden, un candidato más joven no tendría opción. A ver, que si un candidato más joven tendría opción. Una vez dijo Bill Clinton una frase maravillosa, Idania, dijo, no interesa la edad de un político, sino la edad de sus ideas. Y el caso de Bernie Sanders ilustra perfectamente eso. ¿Cuál es la base electoral de Bernie Sanders? Los millennials, perdóname. Los muchachos que tienen menos de 30 años, es decir, los que 20, 25 años. Esa es la base electoral de Bernie Sanders. O sea, ahí vamos viendo un excelente ejemplo de comunicación política donde, es verdad, un nuevo perfil del lector, y eso tenemos que reconocerlo, no le interesa tanto la edad, no le interesa ni siquiera el color del partido, sino simplemente la propuesta que está trayendo. Pues será una contienda interna interesante. Son 20 candidatos, 20 nombres que suman ya. Con estos dos de peso, yo coincido entre Bernie Sanders y Joe Biden. Habrá tela que cortar por mucho tiempo y seguramente tendremos la oportunidad de hablar nuevamente. Señor Massa, gracias, un gusto tenerlo con nosotros. Encantado, Idania, como siempre, estar con ustedes. Vale, muy buena tarde. Son las 5:21, hora costa este en los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia la primera cumbre entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. En Vladivostok, en el extremo oriente ruso, se dio el encuentro en el que Putin ofreció ayuda para descongelar los diálogos sobre desnuclearización de la península coreana. Explicó que Pyongyang solo exige a cambio garantías de seguridad. El presidente ruso aseguró que no hay secretos ni conspiraciones ante Estados Unidos por sus conversaciones con Kim. Rusia y Corea del Norte afianzan lazos. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un cumplieron con su primer encuentro. La ciudad de Vladivostok fue el escenario escogido por las delegaciones para abordar temas de interés internacional y cooperación. Estamos contentos con los resultados de las conversaciones, tanto yo como mis colegas. El presidente Kim Jong-un es una persona bastante abierta, mantiene un debate libre sobre todas las cuestiones que figuran en el orden del día, las relaciones bilaterales, las cuestiones relacionadas con las sanciones, las Naciones Unidas, su relación con los Estados Unidos y, por supuesto, el tema principal, la desnuclearización de la península de Corea. Putin ofreció ayuda para descongelar los diálogos sobre la desnuclearización en la península y explicó que Pyongyang solo exige a cambio garantías de seguridad. ¿Qué es la desnuclearización? Es en cierta medida el desarme de Corea del Norte. Por supuesto, he hablado de ello todo el tiempo y puedo confirmar una vez más que la parte norcoreana también habla de esto. La República Popular Democrática de Corea necesita garantías de su seguridad y soberanía. Si los socios de Corea del Norte, y me refiero en primer lugar a los norteamericanos, demuestran la voluntad de un diálogo constructivo, no habrá otra forma de hacerlo que a través de las conversaciones. Creo que es la única manera, pero mejor pregúntenle a Kim, que está de acuerdo, y en qué cosas tampoco no lo está. Kim Jong-un además pidió al mandatario ruso un trabajo coordinado para explorar las formas de alcanzar un acuerdo y garantizar la paz de la región. La situación en la península coreana es de gran interés para toda la comunidad internacional. Espero que nuestras conversaciones sean un evento importante para evaluar esta situación juntos, intercambiar puntos de vista sobre la situación y sobre cómo resolver este problema juntos. Ambos líderes asistieron a una exhibición y luego participaron en una cena de gala donde compartieron un brindis. Según expertos, Putin recibió a Kim con la intención de mostrar que Estados Unidos no es la única potencia con suficiente influencia para involucrarse en las negociaciones. Al respecto, el mandatario ruso negó que su gobierno y Pyongyang estén conspirando contra Washington después de que la reunión en Vietnam entre Kim y el presidente Donald Trump fracasara. Agregó que transmitirá a la Casa Blanca y a China su postura sobre la crisis nuclear coreana.
Es noticia Jorge Barata, el ex representante de Odebrecht para el Perú, quien declara hoy en su tercer día de interrogatorios sobre los sobornos entregados por la constructora a funcionarios peruanos de los últimos 4 gobiernos y por las contribuciones a campañas electorales. Según la prensa local, Barata aseguró que Luis Nava, exsecretario de la presidencia durante el segundo gobierno de Alan García, recibió sobornos a cambio de contratos. Las declaraciones ratificarían que Odebrecht hizo aportes y entregó sobornos a expresidentes y otros políticos en Perú. Entre los implicados está el fallecido exmandatario Alan García. Según Jorge Barata, la multinacional brasileña pagó más de $4 millones al entonces secretario de García durante su segundo mandato para asegurar contratos. Ha también decodificado los codinombres que se encontraban dentro del sistema correspondiente, ha dado una explicación de las rutas del dinero, de los pagos referidos. Se habría hecho además un aporte de $200.000 para la campaña presidencial que llevó a Alan García al poder por segunda vez. Desde Brasil, el abogado del partido, el expresidente, negó los señalamientos. Pero en ningún momento dijo, por ejemplo, que el presidente Alan García pidió algo. Según la prensa peruana, el exdirector de Odebrecht reiteró que entregó $31 millones en sobornos al exmandatario peruano Alejandro Toledo, quien permanece en Estados Unidos. La justicia peruana espera procesarlo por lavado de activos. Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala y Keiko Fujimori también fueron nombrados durante el interrogatorio. Es noticia la jornada de marchas en Colombia. En las principales ciudades del país, profesores, empleados judiciales y estudiantes participaron de las movilizaciones en contra del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque. Aunque la jornada se ha adelantado en su gran mayoría en total tranquilidad, se han registrado disturbios en Bogotá, en la capital. Las autoridades acordonaron el lugar en el que se incendiaron llantas y se detonaron explosivos. Los uniformados dispensaron a los manifestantes usando gases lacrimógenos. En términos generales, en la mañana ha habido actividad en todas las zonas del país, con un control de parte de las autoridades locales y también la fuerza pública. En los sitios donde se ha intentado hacer bloqueos en la vía, ha intervenido la fuerza pública y podemos decir que transcurre el paro sin mayores angustias, aunque lamentablemente sí se han presentado una serie de enfrentamientos en razón a la violencia que se presenta cuando se trata de bloquear la vía. Tenemos un sinnúmero de marchas, concentraciones en todo el país, pero marchas que afortunadamente han transcurrido con toda la calma, con todo el respeto por los demás ciudadanos y especialmente no ha habido bloqueos de vías. Es noticia Leopoldo López Gil, padre del preso de conciencia venezolano Leopoldo López. El Partido Popular Español lo ha postulado como candidato número 13 en las listas para optar por un escaño en la Eurocámara. Hoy inscribió su candidatura en Madrid. Vengo de aceptar una gran responsabilidad con mucha humildad y para mí un honor que el Partido Popular haya pensado en mi persona como uno más para llevar la voz no solamente del Reino de España, sino también de los países latinoamericanos y en especial de Venezuela al Parlamento Europeo. Esto es la consecuencia de muchos años de trabajo, de amistad, de colaboración, particularmente con el presidente del PP, el señor Pablo Casado. La voz que se le llevará al Parlamento es una voz que siempre estará defendiendo la justicia, la libertad, la igualdad para todos los ciudadanos que vivan en democracia. Es noticia el Día Internacional del Libro, también en España. Como parte de la celebración, se llevó a cabo en Madrid la lectura continuada de 48 horas de Don Quijote de la Mancha. Cientos de personas acudieron a la actividad para no perderse la oportunidad de leer un fragmento de esta obra de la literatura universal. Este es un informe de Marcelo Moncayo en la capital española. Más de 1.500 personas de distintas edades y actividad profesional participaron en la lectura continuada del Quijote de la Mancha en su 23ª edición. Fueron 48 horas sin interrupciones en las que cada uno de los capítulos fueron leídos. La primera en hacerlo fue la poetisa uruguaya Ida Vitale, quien recibió el Premio Cervantes 2018. En un lugar de la Mancha
de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo desde los de Lanza y Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Pero la lectura no solo se realizó desde Madrid. La tecnología permitió que personas de distintas partes de América, Europa y Asia puedan ser parte de esta actividad que también busca conmemorar el Día Internacional del Libro y el fallecimiento de Miguel de Cervantes. Me encanta el Quijote, para mí siempre es una fuente inagotable, aunque ya lo he leído, volver a leerlo, vuelvo a encontrar nuevas cosas, vuelvo a aprender de redacción, vocabulario, es una fuente inagotable de conocimiento el Quijote. Podría ser el dilema del hombre en los tiempos modernos y las diferentes adversidades que el hombre occidental intenta superar entre engaños y mentiras y ilusiones. Más en la tarde de hoy, México ofrecería disculpas a los Estados Unidos si se comprueba que militares violaron la soberanía. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue interrogado sobre el incidente entre uniformados mexicanos y estadounidenses. El jefe de Estado respondió que la Cancillería está adelantando las investigaciones del caso, denunciado por el presidente Donald Trump y que resultó en una nueva amenaza de cierre de la frontera. AMLO aseguró que fue un malentendido y ya fue aclarado, pero que de ser necesario está dispuesto a enviar una nota y a ofrecer disculpas. Queremos que sea una relación respetuosa, de buen entendimiento, que si hay algún incidente se pueda aclarar como se ha hecho y que no pase a mayores. Si hace falta, el secretario de Relaciones Exteriores enviaría una nota explicando cómo se dieron los hechos y si hubo una infracción, ofrecer las disculpas que se requieran. Es la posición de México ante lo que ha venido señalando el presidente Donald Trump. Ahora bien, la organización Boy Scout en los Estados Unidos está envuelta en un gran escándalo. Nuevos datos revelan que el número de adultos que habría cometido abusos sexuales es mayor al que se creía con anterioridad. 12,000 niños habrían sido víctimas de abuso sexual entre 1944 y el año 2016. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Paola, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, desde hace varios años se han venido presentando estas denuncias de presuntos abusos sexuales en contra de menores por parte de exmiembros de los Boy Scouts de América. Sin embargo, en esta denuncia reciente se aumentó el número de exlíderes de esta organización que habrían abusado de menores durante más de 70 años que tiene esta organización, para un total de 7,800 de estos representantes de la organización o que tuvieron algún tipo de vínculo con ella. Sería un total de 12,000 menores que durante todas estas décadas habrían sufrido algún tipo de abuso sexual. Primeramente, para la organización, las demandas civiles, los daños y prejuicios van a ser millones de dólares. Dependiendo también de la cantidad de personas que se puede comprobar que fueron abusados. Y después tenemos lo que es la parte penal. Muchos de estos estados, después de todos estos escándalos, han quitado el límite de tiempo para acusar a alguien de abuso infantil o abuso de menores de edad. Entonces, yo supongo que las autoridades van a ver qué va a pasar con el caso civil y a ver si con ese caso pueden entonces buscar pruebas para un caso penal. Yo no sé cuál es el presupuesto de Boy Scouts, pero yo dudo que sea cientos de millones de dólares. Lo que puede suceder es que ellos se declaren en bancarrota y así entonces las víctimas no van a poder buscar nada. Simplemente que una culpabilidad, pero no van a poder recuperar ningún tipo de fondo. La ley permite que después de que uno recuerda el incidente, porque se reconoce que hubo una experiencia traumática para una persona, tiene X cantidad de años en acusar al individuo. ¿Qué pasa? Las autoridades toman los datos. Lo que hacen después es a ver si otras personas que eran parte del grupo también tuvieron una experiencia similar.
y después también entrevistan a la persona si decide entrevistarse. Son miles las personas que ya se han atrevido a denunciar estos abusos sexuales por parte de los exmiembros de los Boy Scouts de América. Los abogados han pedido a las personas que se hayan sentido víctimas o que hayan sido víctimas de este tipo de delito que se animen a denunciar. Sin embargo, el trauma para un menor pudo haber sido tan grave que muchos de ellos posiblemente jamás se atreverán a denunciar. Lo cuentan las víctimas directamente, es muy difícil, lo ocultan particularmente si son varones, particularmente si tienen un daño percibido físico, tienen muchísima vergüenza. Inclusive la familia, por más que la familia lo sepa. Por otro lado, posterior al trauma, ocurre algo muy particular que es la memoria selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el inconsciente del niño selecciona ese hecho tan terrible y traumático y lo olvida. Entonces, muchos de los niños también lo olvidan, en efecto, y lo recuerdan ante determinados sucesos en la adultez. En un comunicado, los Boy Scouts de América expresaron que se encuentran del lado de las víctimas y también pidieron perdón por los casos de estos acosos y abusos sexuales en contra de menores que participaron en esta organización. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Y en otro orden de ideas, Estados Unidos afronta el mayor brote de sarampión desde que la enfermedad fuera declarada como erradicada del país en el año 2000. El Centro para el Control de Enfermedades confirma que son más de 670 las personas que contrajeron este virus. La comunidad más afectada está en Nueva York. La crisis de salud pública ha alcanzado tal punto que la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado sobre el tema. Alejandro Rincón tiene el reporte. Hola a todos, nos conectamos con ustedes esta tarde desde Williamsburg, en el condado de Brooklyn, donde se encuentra la comunidad más afectada por el brote de sarampión en la ciudad de Nueva York. Hemos elegido también este punto para ilustrarles y ponerlos en un mejor contexto sobre las estrategias que han tenido que ser implementadas con el único objetivo de cortar el paso al avance del virus que en los Estados Unidos ya deja 671 personas enfermas. En el caso particular del lugar donde nos encontramos, si se fijan detrás de mí, la Academia Talmúdica que está allí clausurada justamente lo fue hace un par de semanas porque en repetidas oportunidades se resistieron a proveer los registros de inmunización actualizados de los menores que tenían a su cuidado. Es justo por la crisis de salud pública que tiene lugar ahora mismo por cuenta del brote de sarampión y que ha llegado a un punto tal que incluso la Organización Mundial de la Salud, parte del sistema de Naciones Unidas, pues ha emitido una voz de preocupación, recordando a las comunidades en donde hay padres de familia que se resisten a vacunar a sus hijos que es importante que lo hagan. El secretario general le da la bienvenida al inicio de todo lo que estamos conciliando ahora mismo por la preocupación que tenemos de las millones de vidas que cada año intentamos proteger. De acuerdo a las autoridades de salubridad, 20 millones de vacunas han sido llevadas a niños también alrededor del mundo, particularmente por el incremento de los casos de sarampión, en los que hemos dado cuenta que hay un avance, según se ha reportado, en un 300%. La voz de la Organización Mundial de la Salud, emitida a través de la Secretaría General de Naciones Unidas, hace eco con llamados similares que ha hecho ya el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, según el cual hay 20 regiones de la Unión Americana en donde está activo ahora mismo el brote de sarampión. Nueva York, el estado, es sin embargo donde se encuentra ahora el peor caso. Hay 390 personas que ya han caído presas de este peligroso virus. Consultamos adicionalmente el concepto de una pediatra sobre dos temas en particular. Uno, la resistencia de los padres de familia a vacunar a los hijos, sobre todo por la mala o falsa información que se distribuye alrededor del supuesto peligro de las vacunas, y además le consultamos o le pedimos que nos recordara qué tan peligroso es el sarampión. El sarampión es bien contagioso. Uno puede tener fiebres altas, tos, puede parar en el hospital con neumonía, una infección de los pulmones, con infección del cerebro, y puede causar hasta muerte. En verdad no hay ninguna religión que dice que uno debe vacunar. Eso es ciencia. La ciencia se ha determinado que así podemos proteger a nuestra gente y así podemos salvar vidas.
Los dejo por ahora con dos datos entregados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. En 2017, 1,5 millones de niños murieron alrededor del mundo por no tener al día sus esquemas de vacunación. Justo por esa razón es que ahora mismo y hasta el próximo 30 de abril es que está en desarrollo en todo el mundo la Semana Mundial de la Inmunización. Esto con el objetivo de reafirmar el llamado de atención a los padres de familia sobre la importancia de vacunar a los niños. Todo por ahora. Continúen ustedes con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Quiero saludar al doctor Jorge Martínez. Él es director del Centro de Tratamiento Biomolecular en Miami, en Florida. Doctor, bienvenido. Buena tarde para usted. No, como siempre, es un placer con ustedes compartir y bueno, saludos a Colombia. Cuando escucho las cifras que nuestro corresponsal en Nueva York nos estaba dando, la pregunta es, ¿el movimiento antivacunas está logrando su cometido? Bueno, yo creo que el objetivo del movimiento antivacunas era principalmente no llegar a vacunarse, porque uno plantean que vacunarse no era saludable porque podía crear desde autismo y otras enfermedades que podían afectar a los niños. Lo otro del movimiento decían que era que infectarse era positivo. Y creo que ellos que quisieron lograr este objetivo, pero se están dando cuenta que el objetivo no es correcto. De hecho, hay un estudio en este momento que se hizo en Europa donde se ha determinado que los niños no vacunados tienden a padecer más autismo que los niños vacunados. O sea, ese mito se ha caído con todos los estudios que se han hecho. No hay ningún estudio que avale ese mito, ya que las vacunas han salvado millones de vidas de muchas personas y sobre todo de niños, de evitar enfermedades de alto contagio como el sarampión. Y lo segundo, de que infectarse cuando uno es pequeño de este tipo de enfermedades para crear inmunidad, inclusive hablaban de que el sarampión, si lo padeciste, no padecías de cáncer en un futuro, es totalmente incorrecto. O sea, los objetivos de este grupo antivacuna creo que es más por ideas, algún tipo de religión y demás, que por una idea que convenza desde el punto de vista científico para no vacunarse. Hay que tener mucho cuidado, este brote está cogiendo mucha fuerza. Sí. El sarampión puede en algunos casos ser mortal, aunque la mayoría pasa de forma, vamos a decir así, benigna, solamente combatiendo los síntomas, pero hay casos, el 6%, el 9% de los casos pueden afectar pulmón y pueden afectar cerebro y llegar hasta una meningitis viral. Hay que tener mucho cuidado y estar al tanto, porque este brote lo tenemos en Estados Unidos, sí, pero puede partir hacia cualquier lugar, hacia cualquier país donde la vacunación no sea obligatoria y haya mucho más factibilidad para este virus poder infectar y poder propagarse en la población. Y además es tan simple combatirla, simplemente con la vacuna. Doctor, recordémosle a la gente por qué es importante vacunarse. Mira, es sencillo. En el 1917-18 murieron más de 50 millones de personas en los Estados Unidos y en el mundo otra poco más. Y fue por un virus, el H1N1. Ese virus actualmente tiene una vacuna. Si se hubieran vacunado a esas personas, hubiéramos evitado millones de decenas de millones de muertes. Entonces, una de las realidades es que las vacunas pueden salvar muchas vidas. Antiguamente las personas morían, vamos a suponer, había una epidemia de varicela, morían muchas personas. Ya eso no se ve. La misma poliomielitis se ha reducido casi a cero. O sea, hay muchas vacunas que se pueden poner y ayudan a las personas. Ahora, yo entiendo a muchos padres cuando manifiestan, mi hijo era un niño normal y le pusieron 7 vacunas en un día y después cambió. Eso pudiera pasar porque muchas vacunas en un día pueden crear una reacción inmunológica que en cierto modo pudiera afectar al menor. Pero no, eso no tiene que suceder ni siempre debe suceder. Ahora, yo aconsejo a los padres que hablen con los pediatras y que las vacunas, en vez de ponerlas todas de una vez, la pongan de forma más esporádica y al final el niño recibe la misma inmunidad sin ser una respuesta del sistema inmune tan agresiva. O sea, las vacunas salvan millones de vidas, pueden salvar a millones de niños y por lo tanto son importantes. Ahora, tantas vacunas en un día, podemos aconsejar y que los padres hablen con los pediatras para que la abran y la expandan un poco más y no sean tan agresivas de una sola vez para el organismo, ya que es una respuesta inmunológica la que se crea, que puede terminar en cierta forma afectando al niño, aunque no hay ningún estudio que lo compruebe. Pero eso es importante, eso que acaba de decir. Bueno, 7 vacunas en un día, yo creo que, a ver, doctor, eso sería una exageración. Yo recuerdo quizás que o a nuestros hijos le hemos puesto la triple, quizás 1 o 2, pero 7 vacunas.
Eso es importante y eso los padres tendrían que tenerlo en cuenta, aunque usted señala que no hay estudio que lo compruebe. Pero en fin, no sería desaconsejable. Correcto. No, es correcto y te voy a explicar, cada país los protocolos de vacunas son diferentes. Okay. Aquí en Estados Unidos son más agresivos que en otros países y aquí se aconseja mucho que los padres hablen con los pediatras y ya muchos pediatras han tomado conciencia de esto y lo están haciendo de esa forma mucho más espaciadas. Pero lo importante es que la gente entienda que enfermedades como el sarampión, o sea, es que es increíble que después que en el año 2000 Estados Unidos ya no tenga esta enfermedad, tengamos este brote solamente porque la gente no quiera vacunarse. Correctamente, pero el problema es que las personas no están midiendo a veces la proporción de hasta dónde puede llegar este daño. También yo he oído casos de que las vacunas tienen aluminio, tienen mercurio y eso terminan afectando el cerebro del niño. Y tampoco es correcto. O sea, ya las vacunas, ninguna o casi ninguna tiene mercurio, pueden tener algo de aluminio, pero el aluminio es tan escaso, es un 0.1%. Imagínate que nosotros comemos mucho más aluminio en las comidas regulares. Por lo tanto, el aluminio no hay ninguna forma que nos pueda hacer daño porque el porcentaje es muy bajo. Por eso le digo, el miedo, la mitología que se ha hecho acerca de la vacuna no es correcta. Todos los estudios indican que son muy buenas, que son beneficiosas y por eso aconsejamos a todos los padres de cualquier país del mundo que vacunen a sus hijos, a los de Estados Unidos, de Latinoamérica, donde sea, porque donde quiera que llegue un niño infectado con sarampión, la posibilidad de contagio es altamente. De hecho, esta fue una sola persona que vino de otro país y terminó contaminando a un niño y este terminó contaminando a 40. Y 40 pueden multiplicar a 2 niños por cada uno. O sea, cuando vienes a ver que aplicamos la regla epidemiológica de 2, terminamos con unos casos como ya casi 700 casos en los Estados Unidos y esto va a seguir en ascensión porque el calor favorece que se puede este virus multiplicar mucho mejor. Doctor, una última pregunta. Hemos hablado de la vacuna o de las vacunas en niños. Las vacunas para las personas de la tercera edad. Hoy en día hay una vacuna nueva contra el herpes, hay una para el estafilococos, para las personas que tienen problema de pulmón o de asma. ¿También son recomendables? Sí, y ayudan bastante. De hecho, mira, acuérdate que hay 2 etapas en la vida donde la persona, su sistema inmune está débil. ¿Cuál es? Primero de los 0 a 5 años que está aprendiendo en el niño y después mayores de 60 a 65 años donde un sistema inmune ya no responde igual porque tenemos un sistema más envejecido. Ambas personas de ambas edades deben estar vacunados, aunque en nuestra vida debemos vacunarnos contra el tétano y otro tipo de enfermedades, pero ambas vacunas deben ponerse sobre todo para la neumonía y demás porque son más susceptibles a esa edad a padecer de esta enfermedad porque las personas están más postradas, están más hipostáticas, o sea, menos se mueven menos y tienden a tener mucho menos respuesta inmunológica. Por lo tanto, las vacunas nos van a preparar a nuestro cuerpo contra ese agresor que puede llegar, pero que ya nuestro ejército, que es el sistema inmune, va a estar preparado cuando le damos la información de lo que nos pueda agredir. Quiero despedir y agradecer al doctor Jorge Martínez. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros y hablar de estas cosas que son tan útiles, sobre todo que la gente entienda que vacunarse es una necesidad para proteger a sus hijos, para proteger a las personas mayores en el hogar, pero vacunarse crea inmunidad. 1.000.000 de gracias por estar aquí. No, un placer y siempre recuerden que vacunarse es la forma más correcta de prevenir una enfermedad. Muchísimas gracias. Buena tarde para usted. Ya lo escucharon. Hay que vacunarse. Es increíble simplemente que en Estados Unidos exista alarma por una enfermedad como el sarampión. Y cuando se hacen los estudios o se hace el diagnóstico de lo que está pasando, se llega a un punto común: falta de vacunas. Como decía el doctor, vacunarse es la mejor forma de prevenir una enfermedad. Seguimos con más. En Washington, decenas de activistas que defienden al régimen de Nicolás Maduro se niegan a retirarse de la embajada venezolana. Luego de los últimos diplomáticos del madurismo que abandonaron esta sede, los manifestantes no permiten que los funcionarios designados por el presidente interino Guaidó tomen posesión de las instalaciones. Denuncian una presunta injerencia de los Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela. Yo creo en las leyes internacionales y yo estaba el otro día
cuando la oposición tomó el edificio del attaché militar y vi lo que pasó en el consulado de Nueva York. Y yo sé que según las convenciones de Viena, es ilegal tomar la propiedad de otro gobierno. Eso no es ningún proceso legal y yo creo que es importante buscar soluciones de la crisis en Venezuela sin ir a lo que está haciendo la oposición. Elliot Abrams, por su parte, refirió este tema el día de hoy. Aseguró que la organización llamada Code Pink está violando la ley y debe retirarse de esta sede diplomática. Piensen en cualquier capital del mundo, y un grupo de personas va a una embajada extranjera, podría ser la estadounidense, la canadiense, podría ser la venezolana, y entran y la toman y dicen al embajador: ustedes no pueden entrar aquí, nosotros hemos decidido quedarnos aquí. No hay ninguna capital en el mundo, ningún gobierno en el mundo que permitiría eso, ninguno, y no lo vamos a permitir nosotros tampoco. Es claramente una violación de las leyes, es territorio soberano venezolano, no tienen ningún derecho de estar ahí, así que tendrán que irse. Ahora, ¿cómo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Eso primordialmente será un asunto que será discutido entre el embajador Vecchio y los oficiales de seguridad. Vamos con más en la tarde de hoy. Nueva visita a la frontera. Otra comisión de legisladores de Estados Unidos recorrió la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela en horas de la mañana de hoy. Diego de Pablos, periodista NTN 24, tiene el reporte. Diego, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes. La comisión de parlamentarios estadounidenses llegó muy temprano a la zona de frontera. Lo primero que hicieron fue visitar el puente de Tienditas y verificar el estado de las ayudas humanitarias que se están almacenando allí hace 2 meses y que pretenden ser llevadas hacia Venezuela. Posteriormente, hacia el mediodía, visitaron el puente internacional Simón Bolívar. Estos parlamentarios estadounidenses querían estar en contacto con los migrantes que atraviesan por los puentes internacionales. Ellos aseguran que le van a hacer un cerco diplomático y económico a todos los allegados a Nicolás Maduro. Y también el embajador de Colombia en Estados Unidos se refirió al tema y solicitó que investiguen y también sancionen a algunas personas que son funcionarios de Nicolás Maduro. Estamos aquí entonces para decirles que venimos a demostrar nuestro apoyo a la gente de Venezuela. Estados Unidos está del lado de ustedes y que estamos aquí para apoyar a Venezuela y a Colombia en esta situación. Se llama Iris Valera. Ella es la ministra de Asuntos Penitenciarios. Ella es la que está a cargo de los colectivos, ella es la que está a cargo de sacar los presos de las cárceles y armarlos. Fue la que puso los presos a que dispararan aquí el 23 y ojalá los Estados Unidos le pusiera la lupa porque es una mujer que tiene negocios, es una mujer rica, que ha robado, es una mujer que le ha causado muchísimo daño a la lucha por la libertad. Hoy quisiéramos que nos ayuden con el Congreso a poner presión para que también sancionen a esta señora que lo único que ha hecho es armar criminales para asesinar y hacerle daño a gente de bien. El recorrido de estos parlamentarios internacionales finalizó esta tarde en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, con un contacto también con las comunidades que atraviesan por este paso fronterizo. Y en otras informaciones podemos confirmar que la noticia que circuló ayer por algunas redes sociales en donde se confirmaba el retiro de los contenedores y de las cisternas que bloquean algunos puentes internacionales es completamente falsa. Esta mañana Noticias RCN y también NTN 24 visitó los puentes internacionales y pudo constatar de que estos obstáculos todavía se encuentran sobre estas estructuras. Eso es todo por el momento. Desde la frontera colombo-venezolana, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Gracias a Diego de Pablos por la información. Y en esta parte del programa, precisamente, vamos a conversar con una de las personas que ha visitado, con uno de los congresistas que ha visitado la frontera, Albio Cires, demócrata por New Jersey. Gracias por acompañarnos. Corto el tiempo, entro con la primera pregunta. 3 meses después, congresista, de que Juan Guaidó asumiera como presidente encargado, la expectativa de la caída de Maduro no se ha cumplido. ¿Cuál es la lectura que usted le da desde el Congreso de los Estados Unidos? Bueno, el Congreso de Estados Unidos está poniendo la presión máxima a Maduro, porque él no fue elegido legítimamente. Sí.
El único elegido legítimamente aquí fue Guaidó. Y él es el presidente que nosotros reconocemos. Tenemos que seguir poniéndole más presión al gobierno de Maduro y que él entienda que esta crisis que se ha causado aquí ha sido causada por Maduro y la gente alrededor de Maduro, que no quiere soltar el poder. Y el pueblo de Venezuela sufre diariamente. Lo que hemos visto aquí hoy es las atrocidades por la política de Maduro. Es innegable que actores internacionales están jugando un papel importante en la crisis venezolana. Rusia, Irán, China. ¿Qué opinión tienes sobre la injerencia de estos países en lo que ya puede considerarse una crisis regional? Bueno, ese es el problema, que ahora Rusia está interviniendo aquí en el hemisferio oeste. Irán está interviniendo aquí. Cuba tiene más de 20.000 personas aquí en Venezuela. Y todo es para que se mantenga el poder un presidente que es ilegítimo, que no es legítimo. El Grupo de Lima reconoce que Guaidó es el presidente. El Grupo de Lima está trabajando para que pacíficamente haya un cambio, hayan elecciones en Venezuela. Y Maduro le tiene miedo a las elecciones, porque sabe que el pueblo de Venezuela no lo quiere. Congresista Cires, ¿cuál cree usted que es el siguiente paso que tendría que dar el gobierno del presidente Trump para lograr de una manera más efectiva presionar al régimen de Nicolás Maduro? El gobierno americano tiene que seguir trabajando con el Grupo de Lima y seguir poniéndole sanciones que afecten a todas esas personas alrededor de Maduro, para que lo convenzan que esto es, el final de esto es unas elecciones libres en Venezuela. Y seguir poniéndole sanciones a sus generales, a las personas alrededor de él, que están abusando del pueblo venezolano hoy en día. Congresista, puntualmente, ¿usted considera que la intervención militar todavía es una opción real para los Estados Unidos? ¿La apoyaría usted? Mire, yo no estoy aquí para apoyar una intervención militar. Yo estoy aquí para trabajar con el Grupo de Lima, para que pacíficamente y ponerle presión a Maduro para que cambie y se vaya de Venezuela y haya elecciones. Yo no estoy aquí diciendo que una intervención militar es lo que él necesita. Lo que se necesita es que los grupos que están apoyando a Guaidó le sigan poniendo presión a Maduro para que salga del país. Usted ha estado en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ha estado en ese puente icónico en el que se ha convertido el puente Simón Bolívar. Ha recorrido zonas de Cúcuta. ¿Pudiera hablarnos de su vivencia? Sí, yo vine aquí para ver exactamente lo que está pasando en la frontera, porque yo he recibido a muchos miembros del grupo de Guaidó en mi oficina y quise ver exactamente lo que está pasando y me parte el corazón de ver lo que está pasando aquí. Niños que no tienen escuela, niños que están enfermos, personas que mueren cruzando el río, que los chavistas le cobran $1 para que cruce el río para tratar de traer un pote de leche para sus hijos. Es increíble lo que está pasando, la crisis que está pasando. Yo quería verla personalmente. Este es un grupo partidista. Este no es solamente demócrata ni republicano. Nosotros sentimos por el pueblo de Venezuela bipartidistamente. Y queríamos verlo de primera mano. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. Y de esa visión de primera mano, de estar allí, ¿qué fue lo que más le impactó? Impactó es la condición de niños que están sufriendo aquí en esta crisis. De todo esto, el que sufre más aquí son los niños de un país.
Y sin culpa ninguna. Congresista Cires, ¿con qué mensaje regresa usted al Congreso de los Estados Unidos después de esta visita? Bueno, el mensaje mío es, yo le voy a hablar de lo que yo vi aquí, le voy a decir que necesitamos seguir ayudando a Colombia, porque Colombia se ha portado muy bien. Colombia es un ejemplo para el resto del mundo, sí, con esta crisis que está pasando aquí, como se ha comportado Colombia. Y tenemos que decirle al Congreso de Estados Unidos que siga ayudando a Colombia a manejar esta crisis que ha causado Maduro aquí no solamente en Colombia. Colombia obviamente tiene la gran cantidad de venezolanos, pero el resto del hemisferio oeste lo que están tratando es de estabilizar esta zona. Por último, congresista, no puedo dejar de preguntarle, ya que estamos conversando y tengo esta oportunidad por el anuncio que ha hecho Joe Biden de ser candidato del Partido Demócrata para las primarias y postularse como una opción a la presidencia. Bueno, ahora tenemos 20 aspirando a la presidencia. Eso es un proceso en los Estados Unidos, que es un proceso. Poco a poco, esa gente que ven que no van a tener una oportunidad de ganar las primarias, van a tener que abandonar la campaña. Yo creo que Biden tiene muy buen chance de ser la persona que gane el proceso electoral de las primarias. Albio Cires, congresista demócrata por New Jersey, gracias por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. Bueno, un placer para mí participar con el canal en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Son las 6:14 minutos en Venezuela. Y hoy también ha sido tema para otros funcionarios estadounidenses Venezuela. Para otros funcionarios que han reiterado que la salida a la crisis pasa por las elecciones libres. Así lo aseguró este jueves el encargado especial Elliot Abrams, quien agregó que la Unión Americana seguirá respaldando el proceso de transición democrática en este país suramericano. El funcionario del Departamento de Estado afirmó que la comunidad internacional tendrá un papel fundamental en la recuperación de Venezuela, pero que las decisiones serán tomadas por los venezolanos. El discurso del funcionario fue interrumpido por un activista que defiende al régimen de Maduro, quien pidió a la Unión Americana no intervenir en Venezuela. El estado actual de las cosas no es normal para Venezuela, no es aceptable para los venezolanos. Y yo estoy completamente convencido de que no es el destino de los venezolanos. La historia de la nación nos recuerda el tremendo potencial que Venezuela ha tenido y lo que el país sería a pesar de este gran desastre. ¿Cómo es que la nueva Venezuela luce? Simplemente imaginen una Venezuela donde ustedes puedan pagar por una comida usando los bolívares que usted tiene en su bolsillo. Imaginen una Venezuela donde no hay apagones y agua limpia sale cuando usted abre la llave. Imaginen una Venezuela donde los huevos no son un lujo, sino que hacen parte de la dieta de cada familia. Eran las declaraciones el día de hoy de Elliot Abrams. En nuestros estudios en Caracas nos acompaña Vicente Bello. Él es asesor para temas electorales de la Comisión de la Asamblea Nacional. Señor Bello, bienvenido. Buena tarde. Muy buenas tardes, amigos. Muchas gracias por esta entrevista y tener esta oportunidad de comunicarnos con toda la audiencia de NTN 24. Señor Bello, las elecciones son noticia desde ayer. ¿Qué se dijo en la Asamblea Nacional de la posibilidad de convocar elecciones en 9 meses? Eso creó inmediatamente una cantidad de respuestas, pero quiero ir a lo planteado. ¿Qué fue lo que se dijo en la Asamblea y de qué se estaba hablando? Sí, en este momento, en toda esta campaña, en todo este debate que se ha generado, se está generando no solo en Venezuela, sino en toda la opinión pública internacional, en esta diplomacia de micrófonos, por llamarla de alguna manera,
el tema de la realización de elecciones libres está permanentemente sobre el tapete y de verdad es la salida más deseable. Pero hasta este momento no se ha presentado ninguna proposición concreta para la realización de estas elecciones. Por esta razón, entonces la Comisión Electoral, presidida por el diputado Stalin González, para la preparación de las elecciones presidenciales libres, se tomó la iniciativa de proponer, y esto fue lo que se presentó el día de ayer, todo el esquema que se necesita para la realización de unas elecciones presidenciales libres. Es decir, desde todo lo necesario para las leyes que hay que modificar y actualizar para posibilitar que los venezolanos, tanto en el interior del país como en el extranjero, actualicen sus datos, puedan actualizar sus datos en el registro electoral, las leyes que son necesarias actualizar para ese proceso, también aquellas partes de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, los cuales autoricen a que exista una observación internacional creíble con observadores internacionales, por ejemplo, de la Unión Europea o de la OEA, que tienen no solo la capacidad y la experiencia, sino también protocolos establecidos de manera muy clara y precisa para la realización de una observación internacional creíble, todos los lapsos necesarios para ese proceso, así como las características que deben tenerse para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y las razones para ello. A ese punto, señor Bello, lo interrumpo un momento, a ese punto quiero llegar. Es decir, para que en Venezuela se realice un proceso electoral transparente, creíble, con garantías, lo primero que tiene que haber es un nuevo Consejo Electoral. Naturalmente. Y eso fue presentado el día de ayer de manera clara y las razones para ello. Un Consejo Nacional Electoral que ha cometido violaciones a la ley electoral, a las leyes venezolanas y a la Constitución de la República de Venezuela, no puede ser un árbitro creíble que continúe y vaya a organizar unas elecciones presidenciales. Por esta razón, esa es una de las partes. Es necesario que se designe un nuevo Consejo Nacional Electoral. Ayer se presentó todos los pasos que son necesarios dar para la designación de ese nuevo Consejo Nacional Electoral. También las razones por las cuales debe modificarse o cambiarse el Tribunal Supremo de Justicia, porque al fin y al cabo, es la alzada legal a todas las decisiones que pueda tomar el Consejo Nacional Electoral de cara a un proceso electoral, y ese Tribunal Supremo de Justicia que ha tenido en sus manos, por ejemplo, en materia electoral, la suspensión de unos diputados electos por el Estado Amazonas, 4 diputados que suspendió ese Tribunal Supremo de Justicia, y que después de 3 años y medio de tener esa sentencia, pues todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de la materia, y esa manipulación ha sido la base legal, la justificación que ha utilizado el gobierno de Maduro para el desconocimiento de la Asamblea Nacional. Entonces, estos temas nosotros los presentamos el día de ayer de manera clara. La necesidad de un nuevo Consejo Nacional Electoral, la necesidad de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y también todos los procedimientos operativos que se necesitan para la organización de un proceso electoral, incluyendo, por ejemplo, la actualización de todos los venezolanos en el registro electoral dentro del país y la enorme cantidad de venezolanos que se han desplazado en esta diáspora, sobre todo por los países suramericanos, pero también en muchos países del mundo, Norteamérica, Europa Occidental, etcétera. Entonces, pero los pasos concretos que sería necesario dar para la actualización de ese registro, que son las dos digamos, procesos más importantes y que podrían ser también más complejos para toda esta organización de unas elecciones libres. Eso fue presentado de manera clara el día de ayer. Señor Bello. Porque quiero también recalcar para finalizar. Dígame. Bueno, no,
Sí, no, para recalcar que existe una proposición concreta con todos los pasos necesarios, las leyes que es necesario modificar y los procesos que es necesario instrumentar para posibilitar la realización de esa Entiendo perfectamente de esa elección presidencial libre. Que se presentó algo así como un cronograma de los pasos que hay que dar para llegar a tener unas elecciones libres y transparentes en Venezuela. La pregunta es, ¿este proceso va a comenzar en paralelo a que el Consejo Nacional Electoral esté ocupado por autoridades que han ido contra las propias leyes electorales? Es decir, en paralelo, me imagino que tiene que ver con el cese de la usurpación, ¿en paralelo va a ir instrumentándose todo esto? Bueno, una parte es posible realizarla en la reunión de presentación de este proyecto el día de ayer. Estaban presentes embajadores de los principales países de Europa Occidental igualmente se está instruyendo a todos los embajadores designados en representación de la Asamblea Nacional en los distintos países suramericanos para adelantar aquellos procesos y aquellas actividades que puedan adelantarse todavía antes de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque ese nuevo CNE podrá definitivamente designarse solo una vez que cese la usurpación de los poderes públicos, sea por la vía de que este gobierno termine de desmoronarse o que exista otra alternativa. En todo caso, como existe un grupo de contacto de la Unión Europea que ha estado viajando y visitando distintos países, pues nosotros quisimos presentarles de manera clara una proposición concreta y completa de lo que es necesario realizar en el país para organizar este proceso, en vista de que poner eso en las manos del grupo de contacto, en vista de que no existe ninguna iniciativa, ninguna otra proposición ni disposición del gobierno de Nicolás Maduro de abrir estas posibilidades. Entonces es necesario presentarle a todos estos organismos, a la comunidad internacional y a la Unión Europea y a la OEA todas estas necesidades existentes que están listas para ser instrumentadas una vez que todas esas posibilidades concretas puedan realizarse. Vicente Bello, asesor para temas electorales de la Comisión de la Asamblea Nacional. Clarísimo nos ha quedado. Creo que hubo confusión en torno a lo que se planteó el día de ayer y creo que usted lo ha explicado absolutamente bien. Es decir, se presentó un proceso para llegar, los pasos necesarios para llegar a unas elecciones claras, transparentes y con garantías. Muchísimas gracias, señor Bello, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista y esta posibilidad que me han dado. Muy amable, muchas gracias. A usted. 6:26 minutos en Venezuela. El Día del Bioanalista ya no es un motivo para celebrar de los venezolanos. Por el contrario, los empleados de los laboratorios aseguran que esta es una fecha en la que recuerdan la crisis que viven a diario por la falta de insumos para atender a sus pacientes. Hoy se concentraron en Caracas. Le dicen al régimen de Maduro que ni África está tan desesperada como está Venezuela en este momento. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Sin reactivos no hay salud. Es el grito desesperado de los bioanalistas. Sin reactivos no hay salud. Sin reactivos no hay salud. Sin reactivos no hay salud. El servicio de bioanálisis es fundamental. Nadie puede someterse a una cirugía electiva ni de emergencia si no existe un examen preoperatorio y si una persona sospecha que puede tener hepatitis, HIV o paludismo, no son detectadas a tiempo. Además, Venezuela se ha convertido en un exportador de la malaria a niveles de África. Enfermedades emergentes y reemergentes en este país que estaban erradicadas hace muchos años. Nosotros somos exportadores de malaria y ni siquiera podemos darle al pueblo venezolano un diagnóstico de malaria. Epidemiológicamente no tenemos los boletines para saber cuántos venezolanos tienen malaria, entonces creo que sí estamos como África.
Un examen de laboratorio pudiera alcanzar los $50 versus un salario que no supera los $4 por mes. Un perfil de hepatitis tienes que hacer, porque no sabes qué hepatitis es, entonces tienes que hacer hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Entonces eso más o menos serían como 250.000, 300.000 bolívares soberanos. Entonces eso es algo que no todo el mundo con un sueldo de 30.000 bolívares puede costear. El seguimiento médico para pacientes crónicos y la orientación de diagnósticos en Venezuela es prácticamente nula. Entonces nos preguntamos todos los días, ¿qué va a hacer el venezolano que no puede ir al laboratorio privado a pagar 200, 300.000 bolívares por una simple prueba de laboratorio? No lo pueden hacer. ¿Y qué va a pasar? Se morirán. No podrán hacerse su tratamiento, no podrán hacerse su cirugía. Es frustrante para los adultos mayores, esos que tanto trabajaron por el país y que hoy no se les garantiza ni un examen de laboratorio. Bueno, la frustración que he sufrido es por eso, precisamente, porque como no hay los insumos, entonces yo tengo que estar mendigando de un sitio a otro para que me puedan atender. A veces en una institución, en otra, y a veces no, pues. Tras 20 años de revolución, ¿qué le ha dejado? Frustraciones. ¿Qué dice ese cartelito, señor? Ese cartelito dice: bioanalistas, exigimos sueldos justos y dotación de los laboratorios. Auxilio. Las escuelas de bioanálisis en Venezuela están en peligro. Algunas tuvieron que cerrar por diferentes razones. La aspiración de un estudiante es graduarse y marcharse. Donde nos están suprimiendo las prácticas de laboratorio simplemente porque no hay reactivos, no tenemos profesores y sobre todo la deserción alta estudiantil que tenemos. No solamente aquí en la Escuela de Bioanálisis de la UCB, sino en las diversas escuelas. Tenemos la escuela de UDO de la Universidad de Oriente en la sede de Cumaná, que no ve clases desde el año pasado simplemente porque han sido robados, no tienen profesores y mucho aún no tienen ni siquiera reactivos para ver cualquier simple práctica. Según la Federación de Bioanalistas de Venezuela, 40% de estos profesionales se han tenido que ir a otros países buscando un mejor futuro. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver por la información. Inició la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Las puertas del Centro de Convenciones de Corferia, en el occidente de la capital colombiana, están abiertas desde ayer y hasta el próximo 6 de mayo para los aficionados a la lectura, para que puedan encontrar novedades, clásicos y para oír a una gran nómina de escritores locales y extranjeros que se reúnen en un espacio abierto para el arte, para las letras. Más de 1.700 eventos culturales que contarán con la presencia de más de 400 invitados nacionales e internacionales. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Jairo Patiño. Jairo, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania y televidentes de la tarde, tengan ustedes una muy buena tarde desde aquí, desde Corferia. Estamos en el occidente de Bogotá porque aquí se desarrolla la Feria Internacional del Libro. Es uno de los encuentros más grandes en torno al libro en Latinoamérica. Ustedes pueden ver la dimensión de los pabellones, son cientos, miles y miles de anaqueles que albergan los estrenos, los clásicos, los raros, los extraños. Están libros para todos los gustos. Y por supuesto, hay mucho por contar, mucho por hablar de libros en estos días y yo tengo una invitada muy especial en la tarde de hoy. Es la ministra de Cultura de Colombia. Querida ministra, buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí con usted y encantada de estar, por supuesto, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Señora ministra Carmen Velázquez, bueno, empecemos un poco por ese dato que llama tanto la atención. ¿Cuántos libros leen los colombianos por año, por mes? ¿Cómo miden eso y cuántos libros son? Bueno, tenemos una meta muy importante para este cuatrenio del gobierno del presidente Duque y es aumentar el libro de promedios leídos por niños de 5 a 11 años de 3.8 a 4.2 y aumentar el promedio de libros leídos en niños de 12 años en adelante de 4.2 a 4.4. Lo que queremos es que Colombia se convierta en un país de lectores. Ese número, ministra, y la corté un poco, es ¿qué tan grande respecto a la región y respecto a lo que ocurre en el mundo? No, yo creo que estamos bien en promedio, creo que hemos aumentado, hemos logrado incentivar la lectura, pero tenemos que seguir haciendo la tarea, por supuesto. Nosotros por eso nos pusimos como meta ese aumento de promedio de libros leídos a través del Programa Nacional de Cultura y Escritura, de Lectura y Escritura Leer es mi cuento. Allí vamos a tener mucho fortalecimiento con los promotores de lectura, con los tutores.
un trabajo muy importante con la Red Nacional de Bibliotecas, actualización permanente de las colecciones que tenemos en las bibliotecas y sobre todo también acercarnos mucho a los niños para seguir promoviendo la lectura en ellos, para que se enamoren de la lectura y creo que lo vamos a lograr. Tuve la oportunidad de estar con muchos de ellos en el stand del Ministerio de Cultura, un grupo de jóvenes de colegios que estaban allí y la verdad es que se entusiasma uno y se llena de optimismo para el logro de la meta, porque son ellos mismos los que están reconociendo la importancia de la lectura y están enamorándose de la lectura. Los libros luchando por llegar a los lectores y los lectores luchando por llegar a los libros en unas historias que bien podrían dar también, ministra, para contar historias y hacer novelas y hacer crónicas. Ministra, ahí están las cifras, está el reporte, está la oferta cultural. Mil gracias por estar en la tarde de NTN 24. A ustedes muchísimas gracias y la verdad es una invitación para que la gente venga a la Feria del Libro. Está absolutamente maravillosa y permítanme solamente unos segundos para recordarles que en esta oportunidad Colombia, como lo decías tú, es el país invitado porque nos lo merecemos, porque no todos los años se cumplen 200. Por eso ese pabellón del que habla la ministra es uno de los lugares obligados cuando se viene aquí a la feria, el de 200 años. 200 años ya lo explicaba la ministra de Independencia, de Vida Republicana, entonces aquí le están haciendo el homenaje al país. Colombia es el país invitado de honor en la Feria del Libro de Bogotá. La capital invitó a su madre natal al país para que fuera el invitado. Ministra, mil gracias de nuevo. Y entonces me despido, Idania. Eso es lo que está ocurriendo aquí en la Feria del Libro de Bogotá. Vuelvo con ustedes allá a nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Hasta luego, nos vemos. Estamos viendo aquí desde la Feria del Libro. Gracias, seguro que nos estaremos viendo allí en la Feria del Libro, en la Feria de Bogotá, que es de verdad una de las mejores ferias del libro a la que usted puede asistir. Y yo tengo dos invitados para conversar precisamente de lo que va a pasar en la feria, de lo que allí se va a exponer. Armando Caicedo, él es escritor colombiano, va a presentar en la Feria del Libro su nueva novela, Abril nace en enero. Tengo aquí su 10º libro y su 4ª novela. Pero además, Armando Caicedo escribió el libro más vendido en la feria del año pasado, El niño que me perdonó la vida. Así que es un gusto tenerle. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Yo creo que es un buen comienzo de esta fiesta de los libros. Así es una fiesta de los libros, la que nadie se puede perder. Todo el que tenga la oportunidad de ir debe hacerlo. Y también está con nosotros Peter Tinoco, presidente de Fonolibros, empresa de audiolibros en español. Peter, bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué están ambos? Es de lo que vamos a abrir, desde lo que vamos a hablar. Abril nace en enero, es la novela que presenta el señor Caicedo. Pero es la primera vez que en la Feria del Libro va a presentarse el libro impreso y el audiolibro. ¿Usted ha oído un libro a través de audio? Bueno, eso es lo que nos van a explicar. Comencemos con el libro. ¿De qué nos va esta novela? Bueno, esta novela es una novela de intriga, fascinante. Como autor, yo fui el primer sorprendido del final de la novela. Porque las novelas las construye uno a base de unos personajes que los empieza uno a crear tridimensionales, que son físicos, el carácter le empieza a dar un poco de personalidad y al final uno les infunde alma con el soplo de la poesía. Cuando ya tenía los dos personajes, que son dos adolescentes, mujeres, una de la más alta clase social del país y la otra muy pobre, pero que comparten durante 6 años el mismo salón de clases. Nunca se miran a los ojos porque la diferencia de ellas es abismal, 4 pupitres de distancia. Pero un día las circunstancias las llevan a que cooperen, se hagan amigas y se hagan amigas inseparables. Y llega un momento crítico en la historia. La vida de la niña más rica depende de la capacidad de negociación de su compañera, la niña más pobre. Y ahí se desprende una cantidad de conflictos que se deben resolver al final. Y el primer sorprendido de este final es el autor. Porque cuando promedia la novela, uno como autor es casi un amanuense que recibe toda la historia que le están dictando los personajes que uno creó. Esa es la historia. Esa es la historia de Abril nace en enero. ¿Cómo llega Abril nace en enero a ser un audiolibro?
este es el sector, me decía Peter Tinoco hace unos minutos, que más está creciendo. ¿Por qué? Cuéntanos sobre eso, Peter. Fonolibro es una empresa fundada en el 2002 por Arquímedes Rivero, el zar de la telenovela, y su hijo. Pionera en el mundo del audiolibro. En esos momentos pues nadie pensaba en audiolibro, pero en estos momentos la industria del audiolibro está creciendo, en la industria editorial, más que el resto de las industrias, y dentro de la industria del audiolibro, el sector del audiolibro, el de audiolibro en español aún más. Nosotros en Fonolibro, que Jesús Urdaneta y yo, que somos los que dirigimos la empresa, estamos dedicados a dar un producto de altísima calidad. En el caso de Abril nace en enero, no es una novela narrada, es una novela actuada. Tenemos artistas, personajes, diferentes personas que asumen ese perfil de esos personajes, se meten en su personaje y grabamos esa novela, la producimos, como si se produciera una telenovela. Es más o menos lo mismo, pero es en audio. ¿Okay? Para nosotros también es la primera vez que presentamos simultáneamente la presentación del libro y del audiolibro. Usualmente el libro sale primero. ¿Quién buscó a quién? Bueno, déjame decirte que esto es, diríamos, Dios nos puso juntos. Estábamos en la Feria del Libro de Guadalajara, a punto de terminar, saliendo por la puerta, y mi socio y yo, Jesús, le llega una llamada a su teléfono de Catalina Martínez, que es la editora de Abril nace en enero. Ella tiene la editorial Palabra Libre, y nos llama un teléfono y vamos a reunirnos. Y de allí ella nos dice, no, es que yo estoy con Armando Caicedo y él, que tenemos esta novela y queremos hablar con ustedes. Y yo digo, pero Armando Caicedo no es el que hizo El niño me perdonó. Sí, yo leí el artículo de él que salió en una entrevista de prensa hace 6 meses. Tengo el artículo recortado y le dije a mi socio, este libro lo tenemos que hacer. Por eso digo yo que Dios nos puso juntos y se dio para que se dé. Señor Caicedo, ¿ya usted escuchó la novela en audio? Claro, la novela en audio tiene magia, porque una cosa es leer y casi todos los capítulos terminan en punta con un solo propósito, para que la persona a la 1 de la madrugada diga, voy a leerme 2 páginas más. Entonces, en el caso específico del audio, el audio es como si fuera una radionovela. Entonces, la persona puede estar en cualquier actividad, manejando, puede estar trabajando, haciendo ejercicio, trotando, lo que sea, está escuchando una novela que es pura magia. ¿Nos va a seducir en las 2 primeras páginas, que es una de las fórmulas que usted tiene para enganchar? No creo, yo creo que en la primera. Porque en la primera se plantea el gran interrogante. ¿Por qué estas 2 mujeres pudieron sobrevivir? ¿Gracias a quién? ¿Espera que sea el libro más vendido, como fue El niño que me perdonó la vida? Pues esperamos. El año pasado lo que pasa es que la novela era testimonial y el niño guerrillero estaba presente, y es una historia que rescaté del fondo de la selva colombiana 50 años después de que sucedieron los hechos. Pues ahora viene gente que leyó la novela y me dicen, ¿van a presentar en persona también Abril? Bueno, no sé si en persona, pero por lo menos van a poder oír la novela seguramente. Sé que estás concentrado en Abril nace en enero. ¿Este segmento está creciendo en qué proporción? La idea es llevar otras novelas, ¿cuántas han hecho? Mira, nosotros tenemos ya un catálogo de más de 130 libros, ¿ok? Y tenemos una plataforma que distribuye casi más de 200 libros, porque tenemos una alianza con HarperCollins Christian, que nos da sus libros para nosotros venderlos en nuestra plataforma propia. Pero además, nuestros libros, inclusive el de él, que ya está, lo vendemos también a través de otras plataformas, como es Google, Audible, Libro Móvil, Audioteca. Son plataformas que venden audiolibros en el mundo, y nosotros tenemos alianzas con ellos. A través de Internet. A través de Internet. Todo es downloadable, como quien dice. Todo es así. Nosotros ya no... El mundo del audiolibro en CD o físico, ya ese está muriendo. Queda muy poco. Ya la gente no lo está viendo porque ahora todo es download. Todo es electrónico, digital. Lo más importante, quiero agregar una cosa. Para el editor es muy difícil llegar a diferentes mercados porque hay que hacer un acuerdo para hacer una coedición, hay que imprimir libros, hay que embodegar libros, hay que transportar libros. Aquí el libro llega
a cualquier parte del mundo en una sola bajada. Sí. Señor Caicedo, ¿y usted ha hecho ese tránsito con facilidad? Es decir, a quienes somos lectores, amantes de los libros, nos encanta agarrar el libro, ese que usted tiene en la mano, pasar la hoja, marcar la página, busco el bolígrafo aquí, agarro la frase. Pero usted está enamorado del audiolibro porque me lo está vendiendo. Me encanta el audiolibro por la facilidad incluso de volver a revivir capítulos que uno ya leyó. Es decir, hay una mayor interacción. Esto es casi volver a esa magia de la radio donde Abril no podemos mostrarla, porque Abril es la Abril que casi todos se imaginan de manera individual. Y entonces la gente sueña con el libro. Y para un autor, lo más importante es que se compenetre el lector con los personajes, los reconozca y los viva. ¿Cómo se sorprende un autor con el final? Mire, se sorprende porque realmente yo llevo 4 novelas. Bueno, he escrito 2000 artículos en prensa, pero en las novelas lo más mágico es que los personajes le empiezan a contar a uno la novela y resulta uno con unos finales inesperados. En la novela del año pasado, El niño que me perdonó la vida, el final no lo tenía jamás ni concebido ni pensado. Lo mismo pasa con Abril. Abril y Gabriela, las 2 adolescentes, me dictaron un final inesperado. Bueno, un final inesperado que no le vamos a contar porque usted tiene o lee el libro o escucha el audiolibro, tiene que ir a la feria. ¿Cuándo lo presentan? Este sábado en la sala Jorge Isaac a las 4 de la tarde. En la Feria del Libro. Claro, por supuesto, en la Feria del Libro. Están todos invitados. Esto va a ser en Corferias, en la capital de Colombia, en Bogotá. Si usted es amante de este tipo de ferias y pasa por Bogotá o quiere venir, está absolutamente invitado porque es un evento que uno no debe de perderse. Lo digo en serio porque durante años, en cada oportunidad, soy una asistente fiel a este encuentro. Uno no deja de sorprenderse con todo lo que puede encontrar allí. Les agradezco muchísimo, gracias por haber compartido con nosotros, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y que viva la fiesta de los libros. Es así, que viva la fiesta de los libros y no se olvide, Abril nace en enero. Vamos al final en la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar allí. Le dejo nuestra dirección en Instagram, otra plataforma en la que podemos encontrarlos. Les espero mañana, como siempre, para debatir, analizar, compartir la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.